Quien también se pronunció en los micrófonos de Noticentro 1 fue el ministro del Interior Armando Benedetti, asegurando que habrá una contraofensiva por el hundimiento de la consulta popular. Después del hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República, el ministro del Interior Armando Benedetti afirmó que el gobierno echará mano de todas las herramientas jurídicas para revertir la decisión sobre esta consulta. Los cabildos abiertos y el proyecto que se envía a la Comisión Cuarta del Senado está entre las alternativas. Son cabildos populares para el diálogo social y ahí se tomarán decisiones. Por ejemplo, si se acepta o no se acepta el fraude. No, al contrario, de ahí puede salir la idea de que se pongan nuevas preguntas o se metan nuevas preguntas al Congreso. Vamos a jalarle a las tres, a la mini-reforma, a la apelación y a la consulta. El funcionario se mantiene en instaurar tutelas y acciones de nulidad por la votación que arrojó el hundimiento de la consulta. Yo voy a meter una denuncia penal contra Efraín Cepeda y contra el secretario general, y va a haber tutelas y va a haber también acciones de nulidad contra lo que sucedió ayer. El gobierno reitera que la reforma laboral mejora las condiciones de los trabajadores. En noticias económicas, el DANE reportó un crecimiento en la economía colombiana del 2,7%. El reporte del DANE muestra que la economía colombiana creció 2,7% en el primer trimestre del año, mientras en igual periodo del año anterior se ubicaba en 0,3%. Se volvió a niveles de 2023 gracias a la dinámica que viene presentando sectores como el comercio, la agricultura y los servicios. Actividades artísticas, de entretenimiento, actividades de los hogares crece al 15,5%, un aporte de 0,6 puntos porcentuales. Siguen siendo protagonistas los juegos de azar en línea, pero también resaltar las actividades culturales y entretenimiento. El comercio es el sector que viene impulsando la economía nacional, sobre todo en la primera parte del año. Este incremento se da por la reactivación del consumo de los hogares. El comercio al por menor fue la estrella del comercio al por menor. Tenemos todos los aparatos electrónicos, informáticos, tuvieron un crecimiento muy importante a lo largo de este primer trimestre. Rebajas que tuvimos que dinamizaron todo este sector, pues fueron muy importantes en ese comercio al por menor. Las cifras del DANE estuvieron en línea con las expectativas del mercado financiero. Gremios económicos y la academia destacaron este crecimiento de la economía colombiana. Los gremios destacaron las cifras del crecimiento de la economía nacional relevadas por el DANE. La agricultura fue uno de los sectores que más creció, en especial por la trilla del café. Otras ramas de actividad presentaron positivas cifras. La estabilidad relativa en los costos de los insumos, tanto para los agricultores como para los productores de proteína de origen animal, también son vientos favorables para ese desempeño que evidencian las cifras del DANE. Fedesarrollo también resaltó las cifras, aunque advirtió que se mantienen los riesgos sobre la economía. Una economía que crecerá cerca del 2,6% en el año completo, con unas menores tasas de interés por parte del Banco de la República, una menor tasa de inflación que debería estar por debajo del 5%, pero por supuesto con riesgos, tanto en el frente interno como en el frente externo. Para el cierre de año se espera un crecimiento de 2,6%. El gobierno nacional anunció un nuevo proyecto energético para el país. El gobierno nacional anunció un proyecto de ley con el fin de transformar el sector eléctrico en el país. La iniciativa, que se llevará al Congreso de la República, buscará medidas sobre la opción tarifaria, que es la deuda de los usuarios que se generó en pandemia. Además, la estratificación del servicio y la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esperamos que también se vinculen los usuarios, a los trabajadores en el sector de la energía, solo por poner un ejemplo. Los asuntos de la energía, que antes, como lo hemos señalado, se discutían solamente en recintos cerrados y en medio de aparentemente un lenguaje técnico, se vuelvan públicos. Para ello, el funcionario invitó a todos los actores del sector para la construcción de dicho proyecto. Queremos invitarles a seguir conversando sobre las apuestas alrededor de nuestro programa de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo. Esto alrededor de la transición energética, de lo que hemos denominado en este gobierno la democratización de la energía, donde ponemos al usuario en el centro del sistema eléctrico del país. El gobierno ratifica su compromiso de seguir avanzando en la transición energética del país. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos para este jueves 15 de mayo. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.196 pesos con 66 centavos.
Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.110 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.681 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 75 centavos. El precio interno se cotizó a 3.072.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 70 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 64 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,67% a 1.666 puntos. El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el exministro Andrés Felipe Arias fueron los testigos en el día 40 de audiencia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias declaró en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señaló que varios exparamilitares le comentaron en cárceles de Estados Unidos que habría un complot contra el exmandatario. Él traía unas cartas que le habían hecho llegar desde los Estados Unidos, donde unos paramilitares que habían sido extraditados estaban ofreciendo rendir declaración en dos casos en particular. El caso de su hermano Santiago Uribe, que tenía como sede la Fiscalía General de la Nación en ese momento, en etapa de indagación. También declaró el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien confirmó que el expresidente Uribe se acercó a él para entregarle las cartas sobre un supuesto complot en su contra. Al presidente Uribe y a Santiago Uribe le hicieron un montaje con un mayor de apellido Meneses. Y yo había escuchado el tema Meneses por la prensa, pero pues no sabía quién era. Y yo le dije, cuénteme, ¿cómo así? Y me dijo, efectivamente, Ramón Quintero, que estaba ahí atrás, tenía contratado a Meneses cuando Meneses era oficial activo de la policía en grado de capitán. Arias y Martínez fueron interrogados por parte de la defensa del expresidente Uribe. Un informe de Naciones Unidas conocido por Noticentro 1 revela la poca participación de las mujeres en la política en Colombia. Se acerca una nueva temporada electoral en Colombia, pero la equidad de género sigue siendo una deuda. Según el nuevo ranking del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, en Colombia el 51% de la población son mujeres, pero en el Congreso solo ocupan el 30% de las curules. Todavía hay que trabajar sobre las leyes, las normativas para asegurarnos que haya leyes de paridad que garanticen la igual participación para las mujeres y para los hombres. La experta señala que la voluntad política de los partidos sigue siendo clave. De los 30 partidos evaluados, menos del 40% cumplió la cuota de género en sus listas. Los partidos deberían honrar esa participación femenina y construir listas que sean mitad candidatos, mitad candidatas y comprometerse realmente a dar visibilidad a las mujeres candidatas, a financiar sus campañas electorales tal como financian las de los hombres. Este informe no solo mide cifras, exige un cambio cultural dentro de los partidos. Con el calendario electoral en marcha, el reto es que la igualdad de género se vea evidenciado en las urnas y en el poder. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que habría racionamiento de energía en la capital. En su intervención en el Congreso Anual de Energía, el alcalde Carlos Fernando Galán alertó a la ciudadanía bogotana sobre un posible racionamiento energético. A Bogotá se le está agotando el tiempo y el riesgo de que ocurra lo que mencionó Natalia en su introducción y que ocurrió en varios países, que ocurrió recientemente en Europa, en Bogotá es creciente. A su vez le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro. Entonces yo creo que esta discusión que tenemos que dar desde el punto de vista de Bogotá, de lo que nos afecta, los riesgos que tenemos que darlas con argumentos, con datos, con cifras, con estudios técnicos y no a veces con una ideología que lleva a que en cierta forma hagamos lo contrario de lo que decimos querer hacer.